La pretensión procesal es configurada por las partes en la demanda y se fundamenta en la causa de pedir. Formalmente aparece en el petitorio, como una o varias peticiones que se han presentado al tribunal. Sin embargo, todas las peticiones de los actos iniciales de alegación, en su conjunto, constituyen la pretensión procesal y son el objeto del proceso. Las de la demanda, y las que también se mencionen en la ampliación de la demanda, las de la contestación o la reconvención sirven para determinar el objeto procesal. De modo que el juez debe delimitar el objeto del proceso con las pretensiones que presentan las partes en los actos iniciales de alegación. El planteamiento de la pretensión debe ser concreto, en peticiones puntuales mencionadas por el demandante o el demandado, y ésta debe estar relacionada con la causa de pedir y los hechos ocurridos dentro de una relación jurídica sustantiva o situación jurídica en la que se produjo el conflicto de intereses o la controversia. Por eso, en los actos iniciales de alegación las partes deben proponer al juez todas las pretensiones que tengan para su causa. Pero no se trata de pedir cualquier cosa al juez. Debe ser algo que puntualmente se relacione al objeto litigioso, los sujetos procesales, sus derechos, obligaciones o situación jurídica que les ha traído hasta los tribunales. De modo que entre las partes puede haber más de un conflicto de intereses y pueden estar sometidos a una o varias relaciones jurídicas, pero las pretensiones que se presenten al tribunal deben ser únicamente las que se relacionan con la relación jurídica causal de lo controvertido en la causa judicial. Así, las pretensiones contra un mismo demandado deben estar relacionadas entre sí. Y si se tiene pretensiones contra más de una persona por una misma causa hay que revisar si son todas parte de una misma relación jurídica causal para poder incoar las mismas pretensiones contra ellas ante el tribunal. Pero si las personas no están ligadas al mismo objeto litigioso ni tampoco están sometidos a una misma relación jurídica causal, se los tiene que demandar por separado y ejercer las pretensiones contra cada uno, según corresponda. Por ejemplo, un empresario debe cobrar judicialmente las deudas de cada uno de sus deudores ante los tribunales en procesos separados, presentando una demanda para cada caso y abriendo un proceso a cada uno. De igual manera, si dos o más pretensiones son excluyentes entre sí porque sus efectos se anulan entre ellas, no pueden ser presentadas en una misma demanda, como pasaría si el demandante mismo pidiera el cobro judicial de una deuda y al mismo tiempo su condonación en favor del deudor. Sin embargo, siempre que no sean incompatibles entre sí, las pretensiones se pueden proponer al tribunal y hasta se pueden acumular en el proceso para evitar una doble tramitación de un asunto que puede ser resuelto por un mismo tribunal siempre que las partes y el objeto litigioso sean los mismos. Por ejemplo, dos créditos diferentes que se tengan contra una misma persona podrían acumularse si cumplen los requisitos de la ley procesal. Hacer dos procesos para exigir el cumplimiento de cada una de las obligaciones contra el mismo sujeto solo haría al Estado tener una duplicidad de esfuerzo y gasto de recursos para atender dichas pretensiones. Además, el resultado de una pretensión podría afectar a la otra por tratarse del mismo patrimonio perseguido, el del causante, por lo que si se acumulan las pretensiones el juez va a asegurarse en la sentencia de no adoptar disposiciones contradictorias que puedan afectar la eficacia de su solución. No obstante, en los casos antes mencionados debe distinguirse entre la acumulación objetiva y la subjetiva. Hay acumulación objetiva cuando no siendo incompatibles entre sí las pretensiones que se tienen contra un mismo sujeto se ejercen en la demanda. Y hay acumulación subjetiva cuando se tienen varias peticiones contra diferentes sujetos, o incluso de varios sujetos contra uno solo, pero todas deberán estar relacionadas por un nexo, es decir, por un mismo título o títulos idénticos o semejantes, así como por la causa de pedir, para que se las pueda acumular. Por ello, el juez debe decidir sobre la procedencia de la acumulación de pretensiones y asegurarse de que ésta ocurra en los casos especiales que señale la ley, como pasa con las que se refieren a la nulidad de un acto o aquellas que se relacionen con el intento de anular para dejar sin efectos la decisión adoptada en una misma reunión dentro de los órganos de gobierno o administración de una persona jurídica. Ahora bien, para que proceda la acumulación de pretensiones el juez debe tener jurisdicción y competencia, por la cuantía o el territorio, para conocer de estas. Pero estas deben referir también es claro que debe tratarse de asuntos que pueden ser conocidos por los tribunales civiles y mercantiles. No cabe la posibilidad de romper las reglas en razón de la materia para acumular pretensiones, pues en tal caso deberían tramitarse cada una en su respectivo proceso. Además, la acumulación de pretensiones no debe estar prohibida por la ley para el caso planteado, por lo que el abogado debe verificar que no haya prohibición expresa del legislador en contra de esta para solicitarla.